y sean bienvenidos una semana más a Capital de Divisas, el espacio donde analizamos los movimientos de las principales monedas del mundo y hemos estado las últimas semanas desarrollando una metodología para explicar cómo analizar los mercados financieros y esta semana vamos a conversar sobre las estructuras del mercado. Pero antes de hablar del tema, te recomendaría que vieras previamente la teoría de Dow, nuestro video de la teoría de Dow, que te voy a dejar la pestaña aquí arriba, y también el concepto o el video de los swing high y swing low que desenvolvimos la semana pasada. Esos dos videos son fundamentales para entender con mayor facilidad este video de las estructuras del mercado. Entonces te recuerdo, ambas etiquetas te las estoy dejando en la parte superior del vídeo. Bien, no perdamos más tiempo y vamos a comenzar analizando las estructuras que nos da el mercado. Y antes de conversar propiamente del tema, vamos a hacer un repaso al contenido de hoy para que tengas una idea de la secuencia narrativa que vamos a trabajar. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la teoría de Dow, haciéndole el seguimiento a la teoría de Dow, sobre todo aquel de el análisis de la fase principal y los conceptos primitivos, lo que yo llamo conceptos primitivos por ser los conceptos fundamentales o bases del análisis técnico, que sería la fase de acumulación, tendencia y distribución. Posteriormente vamos a pasar al análisis clásico, entonces vamos a ver cómo identificamos los principales modelos de continuación y los principales modelos de cambio, es decir, los modelos de continuación o estructuras de continuación de tendencias y los principales modelos o estructuras de cambio de tendencia. Y finalmente vamos a cerrar analizándolo como siempre desde el punto de vista de la oferta y la demanda y vamos a aprender a identificar zonas de demanda basadas en modelos de continuación y modelos de cambio y concluiremos con zonas de oferta. Igualmente evaluaremos cómo determinar modelos de continuación y modelos de cambio. Entonces comencemos con el seguimiento de la teoría de Dow. Bien, repasando brevemente la teoría de Dow, recordamos que él hablaba de una tendencia principal y ese era su enfoque en la tendencia principal. Y él establecía que podíamos definir una tendencia alcista cuando se formaban picos y valles cada vez más altos. Y esto también lo confirmamos con el concepto de swing high y swing low en el programa pasado. Entonces, cuando se forman swing highs más altos que los anteriores, o en este caso altos más altos que el anterior, y bajos más altos que el anterior, en esa secuencia vamos a tener la formación de una tendencia alcista. Están entrando cada vez más compradores al mercado que están obligando al precio a subir. El mismo análisis lo pudiésemos realizar respecto a tendencias bajistas, entonces vamos a tener las formaciones de swing high y swing low, en este caso o como él lo definía, de picos y valles cada vez más bajos, vamos a tener bajos cada vez más bajos que el anterior, o sea, lower lows, y vamos a tener altos cada vez más bajos, es decir, lower high. Cuando tengamos patrones de formación o acción del precio siguiendo esta formación o este patrón, vamos a observar entonces la formación de una tendencia bajista. Y surgen después dos conceptos adicionales, tanto acumulación como distribución. A priori tú no vas a saber si te encuentras cuando aparezcan estas estructuras en una fase de acumulación o distribución, vas a tener que esperar que la acción del precio hable. Es decir, por ejemplo, te traigo modelos en este caso el primero es un modelo de acumulación de continuación, es decir, venimos de una tendencia alcista, observamos un swing high y un swing low, y luego los high y los low que se forman dentro de la acción del precio no llegan a romper el rango formado por estos swing high y swing low mayores, y hasta que el precio rompe la banda superior y nos está hablando entonces de una continuación de la tendencia. En este caso es una fase de acumulación de precios, estamos esperando que el precio acumule más compradores que vendedores para subir. En el segundo ejemplo venimos de una tendencia bajista y en este caso no estamos observando que se formen nuevos lows. La formación de los lows se igualan al lower low que teníamos inicialmente
Y lo mismo ocurre con el high. El high es igual al lower high que veníamos presentando de la tendencia bajista hasta que la acción del precio rompe la banda superior y entonces podemos hablar que esto era una fase de acumulación de órdenes de compra. Lo mismo podemos ver para el análisis de las zonas de distribución, donde podemos hablar de modelos de continuación o modelos de cambio observando la acción del precio. Es decir, podemos tener modelos de continuación si tenemos una tendencia a la baja, donde ocurre un lower low y luego un lower high, y luego los high y los low posteriores no logran romper ninguno de estos valores y se forma un rango hasta que la acción del precio efectivamente rompe uno de los dos extremos, en este caso es a la baja, que le da continuación a la tendencia bajista previa. Y entonces, como estamos en una fase bajista, luego del rango es que hablamos de distribución. En cambio, si venimos de una tendencia alcista y de nuevo se forman un high y un low de precio, y el precio se enranga dentro de esos dos valores, hasta que él no logre la ruptura por debajo de ese precio, no podemos hablar de una distribución. Y la ruptura de este nivel nos confirma que era un nivel de distribución. El concepto de acumulación y distribución es algo más teórico, lo puedes llamar rango, simplemente rango, es como para que tú entiendas si están entrando o saliendo vendedores o están entrando o saliendo compradores, y por eso tú haces el análisis a posteriori. Tú en este momento sabes que estás en un rango y estás esperando que el precio decida hacia qué dirección quiere ir, y tú a posteriori dices, no, esto se trataba de una fase de acumulación o una fase de distribución. Analizado el concepto o repasado el concepto de la teoría de dados, pasamos entonces a lo que serían los principales modelos de continuación del análisis gráfico clásico. Y vamos a comenzar con el que me parece más fácil o intuitivo de entender, que son los triángulos ascendentes y descendentes. Porque son modelos de continuación. Y, bueno, imagínate que vienes en una tendencia alcista y se forma un swing high, que sería en este caso más alto que el anterior, y luego se forma un swing low, que en este caso es más alto que el anterior, de lo que venga la tendencia previa. Y de repente observas que al formarse el nuevo high, el siguiente al último higher high, él solo logra igualarlo, no logra superarlo, y tú dices, ¿será que puede ser un cambio de tendencia o se acabó la fuerza, en este caso compradora, y el precio va a comenzar a bajar? Y esperas a que la acción del precio hable y se forma un low, que en este caso es más alto que el anterior. Pero como no formaste un nuevo alto, no puedes hablar de un higher low, o lo pudieras llamar higher low, pero yo lo acostumbro a llamar low porque todavía estamos dentro de un rango. Yo solo identifico nuevo higher y nuevo lower cuando el precio los rompe efectivamente. Si quedan dentro del rango, eso es la acción del precio fluctuando dentro de ese rango. Bien, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que el precio vuelve a marcar un nuevo high que iguala a los anteriores, es decir, que esta es una zona clara donde entran vendedores al mercado que impiden que el precio siga subiendo. Pero de nuevo, cuando la acción del precio habla, ves que se forma un nuevo low, y cada vez los low están siendo más altos y se está comprimiendo la zona de negociación. Y si alguno está teniendo más fuerza o se está anticipando al precio, son los compradores en el caso de los vendedores, es decir, hay una fuerza compradora superior, hasta que llega un punto de fatiga y el precio no resiste más y se dispara al alza. Entonces me parece más intuitivo comenzar con triángulos ascendentes, tratando de llevarle el concepto de oferta y demanda en el que serían los análisis de gráficos clásicos. Si entiendes este concepto, donde ves que la fuerza de uno de los lados se mantiene fija y la otra va creciendo, es decir, si lo ves de forma fraccionar, el numerador se mantiene igual y el denominador comienza a subir, o viceversa, depende del ejemplo que estemos usando, y esto va a hacer que el resultado se vaya incrementando hacia una de las dos direcciones. Entonces el mismo concepto lo puedes aplicar en tendencias bajistas,
hay una fuerza bastante alta en esta zona, pero la fuerza opuesta, o sea, la fuerza de vendedores entrando al mercado, cada vez es mayor y está comprimiendo la zona de negociación hasta que llega un punto de rotura o de fatiga y el precio se precipita. Si entiendes el concepto de triángulos ascendentes y descendentes, se te hace más fácil entender también los triángulos simétricos. Entonces, en este caso, vienes en una tendencia alcista y ocurre la misma interacción que vimos anteriormente. Llegas a un punto de negociación en donde ocurren swing high y swing low, y luego en este caso vas a ver disminución en lo que se llama el apetito por impulsar el precio al alza, pero también hay una disminución por impulsar el precio a la baja. Entonces ves que los compradores y los vendedores interactúan comprimiendo a ambos con relativamente la misma fuerza dentro del mercado, pero si la tendencia era previamente alcista y estamos en una batalla donde están más o menos equilibradas las fuerzas en lo que se refiere a esta zona de equilibrio, esta zona de negociación, entonces tú estarías anticipando una ruptura que siguiera la continuación de la tendencia. Si lo analizas desde el punto de vista de high y low, si tú tienes dudas, estarías esperando la formación de un nuevo high. Entonces, si tú rompes alguno de los high que está limitando esa continuación de la tendencia, al romper el último high, tú pudieses, basado en la teoría de swing high y swing low, establecer el mismo análisis que alguien que haga patrones chartistas, por ejemplo. La misma regla para triángulos simétricos descendentes, es el mismo concepto. Y luego entraríamos en lo que sería rangos o rectángulos o cajas, muchos lo llaman cajas, que es la formación de high y low, lo que veníamos conversando previamente, formaciones de high y low que establecen un rango y el precio se mantiene en equilibrio dentro de ese rango. Hay un arbitraje entre compradores y vendedores, todo el mundo está feliz y contento con ese precio, compran y venden un activo hasta que una de las dos fuerzas se agota y el precio comienza a demandar hacia alguna dirección. En este caso, como estamos hablando de patrón de continuidad, si venimos en tendencia alcista, el precio va a tender a romper al alza, y si venimos en tendencia bajista, va a procurar romper a la baja. Luego vienen dos conceptos adicionales, que serían las banderas y los banderines, y estos tienes que tomar en cuenta que se tratan de movimientos previos explosivos, es decir, que se generó una demanda o una oferta del activo brusca, el precio se disparó hacia una dirección de una forma violenta, puedes ver mucho momentum, mucha volatilidad y momentum a la vez, y de repente el mercado comienza a desacelerarse y entra en un breve retroceso. Si lo haces con swing high y swing low, estarías hablando de un posible patrón de cambio, pero al tú primero ver tanto momentum en este sentido, esperarías mayores patrones de confirmación, o puedes bajar de temporalidad y trabajar esta pequeña estructura bajista que se formó, y cuando el precio efectivamente rompe el último lower high, tú podrías hablar de continuación de este tramo de momentum. En lo que se refiere a banderines, es el mismo concepto o muy parecido al concepto que trabajamos con triángulos tanto simétricos como ascendentes y descendentes, es decir, que un banderín termina siendo un triángulo más pequeño comparado con este rango o este movimiento de momentum, y pudieses esperar continuación de la tendencia. El mismo caso aplica para el análisis bajista. Y dentro del análisis gráfico clásico o análisis técnico clásico, en los que yo considero que son más fuertes e importantes, son los principales modelos de cambio, y entre ellos el más señalado por los chartistas como más importante obviamente es el hombro cabeza hombro, o el hombro cabeza hombro invertido, dependiendo de cómo sea la tendencia. En este caso, si es una tendencia alcista,
es el hombro cabeza hombro, y si es una tendencia bajista es el hombro cabeza hombro invertido. Y lo que vamos a hacer es analizarlo desde el punto de vista swing high y swing low. Vemos la formación de un swing high y un swing low, y luego viene la formación de un nuevo swing high que es mayor que el anterior, es decir, que la fuerza compradora todavía existe. Pero cuando se va a formar el nuevo swing low, para hablar de continuidad, esperaríamos que se formara por encima del último low, solo que en este caso el precio no lo logra y solo lo iguala. Entonces podemos determinar que aquí hay una zona importante de compradores. Pero en el segundo impulso del precio al alza, vemos un agotamiento de los compradores y se salen rápido de los activos que adquirieron. Es decir, que comienza a entrar una fuerza repentina de vendedores al mercado, lo que te puede hacer suponer o anticipar que la tendencia previa se está agotando. Entonces la ruptura del último low te indica la confirmación del inicio de una tendencia bajista. El mismo análisis lo puedes hacer respecto a tendencias bajistas, y cuando se rompe la estructura, entonces estamos hablando del inicio de la tendencia alcista. Luego podemos pasar al siguiente nivel o escala de patrones de cambio, que sería el triple techo o triple suelo, dependiendo de la dirección del mercado. Y este es un derivado del hombro cabeza hombro, solo que conceptualmente, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, es más fuerte, porque llegas a un nivel, en el caso de triple techos, donde el precio no puede superar ese nivel porque comienzan a entrar vendedores al mercado de manera importante, y es probado 3 veces. Es decir, cada vez que el precio llega a ese nivel de precios, él retrocede de forma violenta, pero se mantiene dentro de un relativo rango donde él lo visita 2 veces, y cuando el precio efectivamente rompe el nivel de los compradores que venían en una tendencia alcista, ya que no hay fuerza suficiente para alcanzar nuevos altos, quiere decir que hay un agotamiento de compradores y el precio precipita a la baja. El mismo análisis lo puedes hacer para tendencias bajistas, donde cuando ocurre la ruptura del último high, entonces puedes inferir que vendrá una tendencia alcista. Y el último patrón importante de modelos de cambio son los doble techos o doble suelos, que son una derivación de los triple techos, es decir, la misma explicación, solo que no alcanzas a formar 3 picos, sino simplemente 2. Entonces formas un high, un low, entonces venías en una tendencia alcista, esto es un higher high y esto es un higher low, y se forma un high que no es mayor que el anterior, sino igual o incluso un poco menor, y luego viene la ruptura del último high low que te confirma la ruptura de la tendencia anterior o el inicio de una tendencia bajista. El mismo análisis de nuevo lo puedes hacer para tendencias bajistas, y esperando el cambio de tendencia a tendencia alcista tendrías que esperar la ruptura del último lower high. Y desde el punto de vista de la oferta y la demanda podemos realizar el mismo análisis, y en este caso encontrar modelos de continuación y modelos de cambio. Comencemos entonces analizando lo que sería del punto de vista de la demanda. Vamos a observar en modelos de continuación la ocurrencia previa de un rally, y entramos en una zona donde el precio del activo se enranga, entra en una interacción, un punto de equilibrio entre compradores y vendedores. Lo que está haciendo el precio es acumular órdenes para continuar el rally alcista. En lo que se refiere a modelos de cambio desde el punto de vista de zonas de demanda, vamos a ver 2 tipos esenciales. El primero se trata de una caída abrupta de los precios, y llegado a cierta zona vamos a ver la entrada, bien sea de capital de una institución bancaria o de un hedge fund o cualquier otra institución financiera que tenga capacidad de compra grande de volumen, y justo en ese punto vamos a ver una reyección de la tendencia previa, es decir, de una caída hacia una ocurrencia de un rally o una subida. Y el segundo modelo de cambio desde el punto de vista de oferta y de demanda, en zonas de demanda vamos a conseguirnos con una caída del precio, un drop, y llegado a un punto vamos a
a llegar a una zona de interacción entre compradores y vendedores donde vamos a estar en equilibrio hasta llegar a un punto. Vamos a observar la rotura de esa zona de rango donde estamos negociando en equilibrio y va a entrar un volumen de compradores lo suficientemente grande que va a hacer que el precio se impulse de nuevo al alza. Desde el punto de vista de la oferta, vamos a conseguir modelos de continuación semejantes a lo que vimos en las zonas de demanda, solo que en este caso vamos a tener una caída. Vamos a entrar en una zona de equilibrio donde vamos a distribuir el precio y esto va a generar la ruptura por la parte baja del rango que va a dar continuación al rally o en este caso al drop, la caída. En lo que se refiere a modelos de cambio, igualmente vamos a ver dos tipos esencialmente. Uno es la ocurrencia de un rally alcista y llegado a cierto punto determinado nivel de precio había una acumulación grande de pedidos de venta, probablemente de nuevo por una institución financiera, lo que va a generar el retroceso violento del precio hacia la dirección opuesta a la que previamente. En este caso de alcista pasamos a tendencias bajistas. Y el último modelo de cambio desde el punto de vista de la oferta sería la ocurrencia de un rally de nuevo alcista. Entramos en una zona de negociación o equilibrio entre la oferta y la demanda entre compradores y vendedores y llega un punto, rompemos por la baja el rango de negociación, lo que da el inicio de un drop o una caída o una tendencia bajista. Estos serían en esencia los modelos de continuación y modelos de cambio vistos desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa de Capital de Divisas, donde conversamos sobre las estructuras del mercado. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, a apoyarme con un like y compartir con familiares y amigos. No te olvides de activar las notificaciones para cuando subo nuevo material. Nos vemos la semana que viene. Chao.